Entonces dijimos que en la reacción de descomposición de agua oxigenada es una reacción que está desplazada a productos, desde el punto de vista termodinámico. Si recordamos el diagrama de Frost, el diagrama de Frost indicaba que, el punto que representa el estado de oxidación del oxígeno en el agua oxigenada está más arriba eh, de sus especies adyacentes, que son el oxígeno y el agua. Y por lo tanto una especie que se va a desproporcionar, digo bien, en los productos adyacentes. Ahora, desde el punto de vista cinético, ¿sí?, de la velocidad a la cual esa reacción ocurre, ustedes saben que pueden tener un frasco de agua oxigenada en el botiquín del baño y, bueno, o en el botiquín del laboratorio, mejor dicho, y no pasa nada. O sea, no es que se está descomponiendo todo el tiempo el agua oxigenada. De hecho, puede permanecer mucho tiempo en esa situación. Entonces, ahí es importante recalcar este concepto, el concepto de que una cosa es la termodinámica y otra es la cinética, la velocidad a la cual ocurren los procesos. Entonces, en este trabajo práctico, lo que nosotros vamos a hacer es comparar la velocidad de descomposición de agua oxigenada a partir de utilizar dos catalizadores. Entonces acá se unen dos conceptos que ya hemos visto, la parte de catálisis y la parte de bioinorgánica, de enzimas. Vamos a comparar un catalizador inorgánico con un catalizador eh, biológico, que es una enzima, ¿sí? Por eso le llamamos el TP de bioinorgánica, pero en realidad también vemos algo de catálisis inorgánica, por supuesto sin ningún tipo de detalle. Entonces, a ver si puedo proyectar este videito. Quedó muy fuerte el volumen. Bueno, ese videito que dura muy poquitos segundos, no sé si lo alcanzaron a ver, dura muy poco. Voy a pasar de vuelta. Es la descomposición de agua oxigenada mediada por un catalizador. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí, además se le pone detergente para que haga espuma, y es lo que se llama esa demostración de pasta de dientes para elefantes. Entonces, si alcanzaron a observar, la reacción es muy rápida, y ahí estamos utilizando un catalizador homogéneo, eh, que es el ion ioduro. Ya vimos el otro día en la parte de catálisis que vimos con el ejemplo del mecanismo de reacción usando bromuro, pero básicamente es lo mismo o es muy parecido, ¿no? Ioduro o bromuro, como un catalizador homogéneo. En este trabajo práctico vamos a utilizar dos catalizadores eh, bien diferentes, ¿sí? Vamos a utilizar una peroxidasa, que ya la vimos ayer en la teoría. De hecho, bueno, me detengo un segundito en este comentario. Fíjense que esta es una reacción, la reacción de descomposición de agua oxigenada. Es una reacción muy exotérmica, ¿sí? Casi 100 kJ por mol de liberación de energía en forma de calor. Y si observaron el videíto anterior, se veía cómo se formaba la espuma y cómo se producía vapor de agua. Ese vapor de agua, esa nube que se producía alrededor de la probeta, tiene que ver con la cantidad de calor muy grande que se libera, que evapora agua, evapora cierta cantidad de agua. Entonces esta es una reacción exotérmica y es una reacción desplazada a productos. Ahora, la velocidad de esa reacción va a ser muy diferente sin presencia de catalizador. Prácticamente la velocidad de reacción es despreciable o es muy lenta. En presencia de un catalizador como el ioduro, que vimos el video recién, que es homogéneo. En presencia de una peroxidasa,
o en presencia de un catalizador inorgánico sólido. Vamos, más adelante les explico esto. Entonces, respecto de la parte bioinorgánica, tenemos esta peroxidasa. La peroxidasa es una proteína, es una enzima. Una enzima es una proteína que tiene una función biológica de catalizar una reacción. En el caso de la peroxidasa, tiene esta estructura proteica que se representa acá, y tiene un anillo porfirínico donde el centro reactivo es un átomo de hierro. En el libro y en la clase de teoría de ayer vimos cómo es un mecanismo propuesto para esta reacción de descomposición de agua oxigenada, donde la molécula de agua oxigenada se combina, se une al átomo de hierro, se pierde, bueno, acá lo que está marcado acá como histidina y arginina son los extremos, ¿sí? Los aminoácidos extremos de ciertas cadenas de la proteína que forma parte de la enzima, y cómo la conjunción de ese sitio activo genera la catálisis, ¿no? el proceso catalítico. Entonces, fíjense que acá tenemos hierro 3 acá que toma un oxígeno y se libera una molécula de agua. Se forma este es un caso de un hierro 4, de un hierro en estado de oxidación 4, formando esta unión oxígeno-hierro, que finalmente se reduce, bueno, ya vamos a ver en el paso anterior, en el paso siguiente, generando una molécula de agua y recuperando el estado de oxidación 3+. Y finalmente se libera oxígeno y se restablece el ciclo catalítico. ¿Sí? Entonces, esta peroxidasa, o las peroxidasas, no es que hay una peroxidasa, hay muchas peroxidasas. Nosotros tenemos peroxidasas en nuestro organismo, generamos en nuestro organismo. En el trabajo práctico, en esta práctica nosotros usamos una peroxidasa de hígado de cerdo, donde parte de la práctica es hacer la extracción de las peroxidasas en realidad lo que hacemos es un extracto, ¿no? Un extracto donde un pedacito de hígado de cerdo se muele, se disuelve en agua y se filtra, y en definitiva nos quedamos con una dispersión de estas enzimas en agua, que es lo que vamos a usar como catalizador, como biocatalizador. El otro catalizador que vamos a utilizar es un catalizador sólido inorgánico. Entonces acá me voy a detener un segundito en lo que es un catalizador poroso. Ya lo hemos visto en varias oportunidades, yo por lo menos se lo he mencionado en el caso de las zeolitas, en el caso de la sílica gel, etc. La alúmina, el óxido de aluminio, se utiliza muchísimo en la industria como absorbente y como soporte para catalizadores. Lo que ustedes ven acá a la derecha es como si fuese una mota de polvo, ¿sí? Es una partícula de zeolita. Esta es una imagen de microscopía electrónica tratada, ¿sí? Procesada, mejor dicho, donde lo que ven acá, lo que ven en gris claro, es aluminio. Y bueno, en este caso lo estoy representando con una sílice. Y lo que ven más oscuros son huecos. Entonces esto es como si fuese un queso gruyère, donde hay un montón de huecos, ¿sí?, adentro de la estructura. Por lo tanto, estos materiales presentan muy alta superficie específica. Yo lo estoy representando acá en este esquema de esta forma, como si fuese un corte transversal de este sólido, que expone distintos poros. Hay técnicas para generar películas delgadas de un material activo sobre este soporte. ¿Cuál es el sentido de esto? Generar mayor cantidad de sitios expuestos, ¿sí? Cantidad de material expuesto para que haga la reacción catalítica. Porque acuérdense que los procesos catalíticos heterogéneos son procesos superficiales. Entonces, este catalizador inorgánico que vamos a usar es de óxido de manganeso depositado sobre alúmina, y está representado en este dibujito, ¿sí?
todo esto que se ve como marrón sería el óxido de magnesio, perdón, de manganeso, y lo que está como gris es la alúmina, que no nos interesa su función catalítica. El óxido de manganeso es el que va a hacer la función catalítica. ¿Se entendió hasta acá los dos materiales que vamos a utilizar? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, el video que mostré antes, el video de la pasta de diente para elefante, no se puede medir nada. Imagínense que es una reacción tan rápida, tan espontánea y demás, que yo quiero medir algo y no lo puedo hacer. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de generar un dispositivo experimental que nos permita medir algo. ¿Sí? Queremos pasar de una cuestión meramente demostrativa, como ese video de la pasta de diente para elefante, a algo que podamos medir y que podamos controlar. Entonces vamos a usar un equipito parecido a este. No es igual, pero creo que es suficientemente explicativo. Ah, qué lástima, no se ve acá. Un segundito. ¿Eh? ¿Ahora se ve que se mueve? No sé. Esperen un segundito. No, a ver. No se mueve la imagen, ¿eh? No, en la presentación parece que no se mueve. A ver ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, a ver. Esto es esquemático, pero es muy, muy parecido a lo que usamos en el laboratorio. Vamos a diseccionarlo un poquito en sus constituyentes. Básicamente lo que vamos a hacer es poner una solución de agua oxigenada en un recipiente que luego lo vamos a cerrar. Si ustedes ponen, y acá vienen preguntas que ustedes tienen que relacionar con todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso. ¿Se acuerdan que una forma de medir la concentración de agua oxigenada es en volúmenes? Por ejemplo, el agua oxigenada del botiquín tiene 10 volúmenes. ¿Se acuerdan qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que es un agua oxigenada de 10 volúmenes? Que en un litro de la solución producía 10 litros ¿10 litros de de qué? oxígeno. 10 litros de oxígeno, perfecto, buenísimo. 10 litros de oxígeno, gas, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Paso un poquito más en limpio lo que acabas de decir. Si vos agarras un litro de agua oxigenada de 10 volúmenes, descomponés esa agua oxigenada, cosa de que solamente te quede como líquido agua pura y se descomponga completamente en oxígeno y agua. El oxígeno se va a liberar, ¿no es cierto?, como un gas. Si ese gas vos lo recogés en un recipiente a temperatura ambiente y a presión atmosférica, va a ocupar 10 litros. ¿Sí? Por lo tanto, van a ser una cantidad de moles. ¿Sí? Ley de los gases ideales. Si vos tenés 10 litros a presión atmosférica y temperatura ambiente, podés calcular el número de moles. Por lo tanto, fíjense que expresar una solución en volúmenes es equivalente a expresarla en moles por litro. ¿Sí? Es otra forma diferente de expresar concentración. 22,4 litros de un gas ideal en condiciones normales de presión y temperatura es un mol, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 22,4 litros. ¿Se acuerdan de ese número o no? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, 10 volúmenes, una solución de 10 volúmenes, es un poquito menos de medio mol.
O sea, es casi, déjenme hacer una aproximación grosera, una solución 10 volúmenes de agua oxigenada es aproximadamente medio mol, medio molar. ¿Estamos? Estoy haciendo números groseros, pero para que se entienda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta práctica es poner una solución preparada, ustedes la preparan en el laboratorio, con una concentración determinada de agua oxigenada, que va a ser en volúmenes, pero ustedes pueden pasarla fácilmente, dijimos, a moles por litro, a molar. Una vez que esté acá adentro, vamos a sellar este sistema, lo vamos a tapar. Fíjense que tiene una entrada auxiliar y tiene una salida. Por esta entrada auxiliar vamos a incorporar nuestro catalizador. ¿Sí? Y una vez que lo incorporemos, ¿sí? Por ejemplo, estas peroxidasas que sacamos de hígado de cerdo, lo vamos a poner con un gotero y, por ejemplo, por esta entrada ponemos, no sé, 1 mililitro, voy a decir cualquier número, 1 mililitro de esas peroxidasas. Rápidamente vamos a tapar esa entrada y la reacción va a comenzar. ¿Qué va a pasar? Se van a desprender burbujas de oxígeno, porque la reacción está avanzando. Esas burbujas de oxígeno van a pasar por este tubo y ustedes lo que van a hacer es con un caudalímetro, no es exactamente lo que está representado acá, pero es similar. Lo que van a hacer es con una burbujita, lo que se hace en el laboratorio es con una burbujita, se genera una burbuja de detergente, y con una escala se ve, por ejemplo acá, imagínense que esta escala es 0 y esta escala es 10 mililitros. Entonces, si esta burbuja de detergente pasa desde esta marca hasta esta marca, quiere decir que pasaron 10 mililitros. ¿Me siguen? ¿Me siguen lo que acabo de decir? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un cronómetro y miden que esa burbuja pasó desde acá hasta acá en 6 segundos. ¿Sí? Si tardó 6 segundos, quiere decir que pasaron 10 mililitros cada 6 segundos. ¿Sí? Si lo pasan a minutos, serían 100 mililitros por minuto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que lo que están midiendo es la velocidad de producción de gas, la velocidad de producción de oxígeno. Por lo tanto, están midiendo una velocidad de reacción, que es la velocidad de producción del producto de la reacción de descomposición de agua oxigenada. ¿Se entendió todo lo que dije? No. Sí, profe, se entiende. ¿Eh? Entonces, en un experimento como este, vamos a poner agua oxigenada y peroxidasa. Y en otro experimento lo que ponemos es agua oxigenada y óxido de manganeso. Y comparamos las velocidades de reacción. Nosotros le vamos a pasar unas planillitas con algunos datos de otras comisiones, ¿sí? de comisiones anteriores. Y yo les voy a mostrar acá, porque quiero que entiendan el fundamento de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Estos no son datos, no es lo mismo, pero son datos que están sacados de un trabajo y quiero que lo interpretemos más desde el punto de vista fundamental. Fíjense, si yo soy capaz de medir, olvídense de estas unidades, acá están puestos en presión parcial de oxígeno, pero podrían ser mililitros por minuto de oxígeno producido. ¿Sí? Moles de oxígeno, ¿correcto? Y yo tomo un montón de puntos y construyo esta línea, esta curva. Fíjense lo que está pasando acá. Esta curva lo que está representando es la concentración o los moles de oxígeno producido en función del tiempo. ¿Qué era eso? La velocidad de la reacción, ¿verdad? Fíjense lo que pasa. La velocidad de reacción, la producción es alta al principio hasta que llega a un valor constante, ¿sí? Porque la cantidad de oxígeno que se produjo es toda la que se podía producir, ya no se puede producir más. O sea, acá terminó la reacción.
Si sigo hasta el infinito, esta curva va a ser plana. ¿Estamos? Entonces, un experimento que se puede hacer que es muy interesante es el que está representado acá. Síganme con atención. Fíjense que estoy dibujando curvas con distintas concentraciones iniciales de agua oxigenada. Desde 0,058 hasta 0.0058 hasta 0.058. ¿Sí? Un orden de magnitud. Y hay diferentes concentraciones intermedias. Entonces medimos esta producción de oxígeno en función del tiempo. ¿Sí? Cada curvita es una reacción, es un experimento diferente. Y una cosa que podemos hacer, esperen que voy a... Ya regresó. Una cosa que podemos hacer es obtener, se los quiero mostrar desde acá. Es obtener la pendiente del origen. ¿Qué es la pendiente del origen? ¿Qué es una pendiente? Ahora matemática, ¿no? ¿Qué está representando esta línea? Porque fíjense, yo puedo poner pendientes en cualquier punto, ¿no? De la curva. Por ejemplo, mido la pendiente en este punto. Mido la pendiente en este punto. ¿Qué es esa pendiente? Matemáticamente. Matemáticamente, ¿qué es esa pendiente? Esta pendiente que estoy dibujando acá. En cualquier punto. ¿Hay alguien o se fueron? Jacqueline está... se fue alguien. Jacqueline, ¿te acordás qué es la pendiente? Perdón, profe, había ido al baño. No, tranquila, que está larga la clase. Ya terminamos. Con esto terminamos. No, está bien. ¿Qué es la pendiente en un punto? Por ejemplo, yo les decía recién que yo puedo medir la pendiente en este punto, en este punto. ¿Qué es la pendiente matemáticamente? Tiempo sobre presión. Sí, esto pueden ser moles, ¿no? Hablar de presiones y de moles es Sí. lo mismo. Pero están viendo la velocidad de la reacción. Claro, fíjense. La pendiente en cualquier punto es la velocidad. ¿Sí? Sí. Es la derivada en este punto. Una de las cosas que se puede hacer es medir lo que se llama la velocidad inicial. Entonces, es la pendiente a tiempo cero, o al tiempo donde empieza la reacción. A ver si puedo correr acá, por ahí no se puede fácil. Fíjense que ahí la reacción empieza más o menos a tiempo cero. Fíjense que hay un pequeño error ahí, que cuando uno pone el catalizador, etc. Pero uno puede tomar pendientes, distintas pendientes. A ver si me deja tomarlo esto. No, lo voy a borrar. Al origen, al cero. Ahora, fíjate una cosa. La pendiente para la mayor concentración inicial es mayor que para la menor concentración inicial. ¿Por qué es eso? Porque la velocidad de reacción, ¿sí?, depende, esto lo vieron en química general, la velocidad de reacción, y lo vimos el otro día también un poquitito por arriba, la velocidad de reacción depende de la concentración depende del mecanismo de reacción, y depende
Las concentraciones. Entonces, si yo tengo una velocidad, la voy a escribir acá muy someramente. Si tengo una velocidad de reacción que es igual a una constante de velocidad por, no está por la concentración de agua oxigenada, ¿sí? Quiere decir que cuanto yo tenga una concentración inicial de agua oxigenada más alta, voy a tener una velocidad inicial más alta. ¿Correcto? Sí, sí. Depende el orden, depende, o sea, si yo después hago una gráfica de velocidad inicial versus concentraciones, la pendiente de esa velocidad inicial va a ser la constante de velocidad. ¿Correcto? Sí. Sí, sí, y solo si esta reacción es de orden 1. ¿Sí? Si acá supongamos que tiene un 2, voy a ver una velocidad que no es lineal, sino que se cambia con un factor de 2 a medida que cambia. Bueno, no importa. Lo importante acá es que si yo soy capaz de hacer esta figura, ¿sí? Fíjense esta tabla. Esta tabla cambia la velocidad, la concentración inicial de agua oxigenada y la velocidad inicial. Si nosotros dibujamos si hacemos esta figura, podemos calcular experimentalmente la velocidad de reacción. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, en definitiva, nosotros esto no hace falta que calculemos esta constante, porque esta constante va a depender del catalizador. Y es más, va a depender de la concentración del catalizador. Y esto es fácil de entender. Si yo le pongo una molécula de peroxidasa, la velocidad de reacción va a ser 1, y si pongo 1000 millones de moléculas de peroxidasa, la velocidad de reacción va a ser otra. Va a depender de la cantidad de catalizador. Nosotros en este trabajo práctico no podemos medir la concentración de peroxidasa que estamos utilizando. Entonces es simplemente demostrativo. Si ustedes van a ver muy claramente en los datos, y se ve en el laboratorio muy bien, se ve muy fácil, cómo la velocidad de reacción con la peroxidasa es impresionantemente alta comparada con el catalizador inorgánico. Las peroxidasas, en la guía de trabajo práctico hay varias explicaciones y demás. Las peroxidasas son una de las enzimas más, como catalizador, como enzimas, son de las más activas que existen. ¿Sí? Entonces son capaces de desproporcionar agua oxigenada a una velocidad impresionante. Entonces, bueno, ahí un poquito la conclusión del trabajo práctico es comparar esta enzima con el funcionamiento de un catalizador inorgánico. Y no mucho más. Entonces nosotros le vamos a pasar unos datos que están de otras comisiones anteriores para que, bueno, los analicen un poquito y completen el trabajo práctico. ¿Correcto? Sí, sí.